Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Daniel, página 832, page 832 in the Bibles here in the pews. Daniel, we're going back to the book of Daniel. We're going to just give you a brief introduction again. Para aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, those of you that were not here last week, just a brief introduction. We spoke about the context, the setting. Hablamos sobre el contexto en el cual surge el profeta Daniel. Hablamos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron estos judíos que fueron llevados como exiliados a Babilonia. We spoke about how last week these three young men were taken as exiles to Jerusalem. Fueron uno de los primeros exiliados que fueron llevados por el imperio babilónico. They were part of that first group of exiles that were taken into Babylon. Era prácticamente desconectarlos de quién eran ellos. It was to disconnect them from who they were identity-wise, en cuanto a su identidad, su religión, sus costumbres y todo lo que tenía que ver con ser un seguidor del Señor. Disconnect them basically from everything that was related to being a follower of the God of Israel. Pero ahora llegamos a este capítulo 6. Now we're in chapter 6. And chapter 6, o el capítulo 6, es como el final de esos libros biográficos. It's like the final book of those biographical books within the book of Daniel. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que del 7 en adelante, el libro de Daniel, o el evangelio, el profeta Daniel, 7 and on, you'll see that it's a lot of prophecies. Son profecías, cosas que pasarán en el futuro para la nación de Israel y para muchas cosas, muchos países, muchos reinos. Pero el capítulo 6 es como la culminación y termina dándonos el fundamento para poder ver el evangelio en Daniel. It prepares us. It's like the foundation so that we can see the gospel, the good news of Jesus within chapter 6 of Daniel, and to prepare us, y para prepararnos para esas futuras profecías que vendrán del capítulo 7 en adelante. And they basically prepare us for what's coming forth, which is those prophecies that we'll see in chapter 7 and on. We won't see them as a church. No lo vamos a ver como iglesia, pero usted léalo en su tiempo, por favor. Read it on your time. Pero ¿qué es lo que nos demuestra? What is it that it teaches us? What is the gospel in the book of Daniel? ¿Cuál es el evangelio aquí en el capítulo 6 de Daniel? No es complicado. It is not complicated. El Señor permite que el anciano ahora, Daniel, siendo una persona más avanzada en edad, it's easy. God allows Daniel, who now is in his elderly stage of life, to face his strongest trial, que enfrente su prueba y su enemigo más grande, que es el desafío en el foso de los leones. It's that challenge, that trial to be thrown into a lion's den. It's his greatest trial. And what is it for? ¿Y para qué es? Es para decirle a su pueblo entonces y para decirnos a nosotros que aunque estemos en esas circunstancias difíciles, that even though we're going through difficult times, rough times, it feels like a lion is eating us apart. Es como si fuera un león que nos está tratando de comer y devorar. Él lo que nos quiere decir es, confía en mí, trust me, y vivirás. Trust me and you will live. Just trust me, just wait, solo espera y verás la recompensa. Amén. ¿Estamos todos ahí en el capítulo 6 de Daniel? Ok, hemos titulado esta porción, este sermón, Confianza por encima del temor. Confianza por encima del temor. Trust, faith over fear. Ahora, no sé si para ustedes les sea algo chistoso, les suene algo que se relacione. And there's something that is funny for us as a family. It might not be for you, so disregard it if it doesn't relate to you. Pero Lourdes siempre a mí me recuerda que las cosas pequeñas hacen la diferencia. Isn't that true? She reminds me that even the small things can make a difference. Small things that you do. So, for example, por ejemplo, yo me quejo. ¿Está bien que me pueda quejar? Is it okay to complain? Okay? No? Judge me. No me juzgue.
¿Por qué tenemos que limpiar la casa? Esa es mi queja. ¿Por qué tenemos que limpiar la casa si minutos después se vuelve a ensuciar la casa? That's my question. Why do we have to clean the house if it's going to get dirty minutes later? Ustedes no saben que nosotros tenemos 4 perros en la casa. We have 4 dogs. Si se ensucia o no se ensucia la casa, inmediatamente después de que se limpia, se vuelve a ensuciar la casa. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo, verdad? Las cosas pequeñas hacen la diferencia. They make a difference, just small things. Pero tal vez para usted no tiene que ser los perros o la casa. Probably for you it's not dogs in your house or dirtiness in your house. Pero ¿alguna vez te has sentido tentado o delante de una prueba que te exige mantenerte firme y fiel al Señor? Have you been before a trial that demands that you remain steadfast, that you remain firm? Y te surge la misma pregunta. ¿Va a hacer la diferencia? And you have the same question. Is this really make a difference? Does it make a difference if I stand firm or not? ¿Cambia algo? Does it change anything in the world if I remain firm? ¿Cambia algo? ¿Cambia a alguien? ¿Produce algún cambio en alguien si yo me permanezco fiel? Si permanezco firme, ¿habrá un cambio? Will there be a change? ¿Habrá un cambio en el mundo? Will there be a change in the world if in the small things I'm faithful? ¿Habrá un cambio si en las cosas pequeñas permanezco firme y fiel? Es una buena pregunta, ¿verdad? La historia de Daniel nos recuerda que como seguidores de Jesús tenemos el llamado de hacer lo correcto, que es la voluntad de Dios, y dejarle los resultados a Dios. The book of Daniel reminds us that we have a calling as followers of Jesus, and it is to do what is right. It is to do God's will, and just leave the results to God. Déjele los resultados a Dios. Pero su llamado y mi llamado es mantenernos firmes y fiel, aún en los momentos que no entendemos y parece que un león nos estuviera rugiendo. Pongamos de pie, vamos a orar y vamos a leer juntos del versículo 10 al versículo 16. Padre, gracias, mi Dios amado, por este tiempo que nos has permitido adorarte, glorificarte y exaltar el nombre de Jesús. We thank you, Father. Gracias porque nosotros somos inmerecedores de tu gracia, de tu bondad, de tu fidelidad, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, a través de la iluminación de tu palabra, no la mía, sino la tuya. Oh Dios, que hoy puedas producir en nosotros una conciencia aún mayor de tu santidad, de tu justicia y a la misma vez de tu misericordia y de la gracia y de tu favor. Y empodéranos, Señor, a mantenernos firmes, a permanecer fieles en tus palabras, en los propósitos que tú quieres llevar a cabo a través de nosotros y en nosotros, aún, Señor, cuando la propuesta y la tentación nos lleve a dudar, a cuestionar e incluso a desobedecer, pensando que la desobediencia será mucho mejor que permanecer firmes y fieles a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios desde el versículo 10 en adelante: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Pero cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real que el rey ya había decretado y le preguntan: ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto? Según nosotros entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, esa persona será arrojada al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, porque según la ley de los medos y los persas, un decreto no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel,
que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Y fíjese que él todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a verlo otra vez y lo presionaron. No se olvide, majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto, edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y allí el rey animaba a Daniel. Que Dios, al quien tú siempre sirves, se digne de salvarte. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. You may be seated. Amado, hay un apologista, there's an apologist muy conocido en todo el mundo y en mucho más en los Estados Unidos, conocido como Ravi Zacharias, Algunos lo conocen si saben acerca de la apología en el mundo cristiano. If you're familiar with apologetics in Christianity, you might know him. Pero tristemente la vida de él no terminó como todos hubiésemos querido. His life did not end the way that we would have wished for it to end. Pero dice que en uno de sus viajes misioneros a un lugar donde el evangelio o está cerrado el evangelio, on one of those moments that he flew to share the gospel in another country that is close to the gospel, alguien tuvo que servirle como intérprete. Somebody had to serve him as an interpreter because he didn't speak the native language. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Porque era un país donde se perseguían a los cristianos. What is it that happened? ¿Qué sucedió? Al intérprete lo llevaron preso a un campo de concentración. They took the interpreter to a concentration camp because Christians are persecuted there. Y pasaron 7 años, 7 years, this man was in the concentration camp. Estuvo en el campo de concentración por 7 años. Can you imagine? ¿Se puede imaginar? 7 años. Y si simplemente él hubiera dicho, Jesús no es el Señor. If he would have just simply said, Jesus is not Lord. No, it's your God. Es el Dios de ustedes. No tenía que haber pasado 7 años. Pero llegó un momento hacia el final de esos 7 años. There was a moment within those 7 years que él dijo, ya me voy a dar por vencido. I'm about to give up. That's it. It's too much. Es demasiado 7 años lo que he sufrido. ¿Para qué sirve? ¿De qué me ha servido serle fiel a Jesús? What fruit is there in being faithful to Jesus? I'm in a concentration camp. Estoy en un campo de concentración. ¿De qué me ha servido no doblar la rodilla a otro Dios si lo único que he experimentado es un campo de concentración? Y usted sabe que las condiciones no eran las mejores. The conditions were not the best. They were deplorable conditions. Pero uno de esos días antes de cumplirse los 6 años, a él le tocaba limpiar la letrina. Ustedes saben que son letrinas. He had to clean the portable potty for the soldiers, por los soldados. Y en una de esas, porque los soldados utilizaban la palabra de Dios para limpiarse, usted sabe que, to clean themselves, they would use God's word. Encontró una página donde estaba Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni demonios, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nothing can separate us from the love of God. Y eso fue suficiente, mi amado hermano, para seguir, to continue being faithful, para seguir siendo fiel al Señor, mi amado hermano, porque Daniel nos enseña que cuando la vida ruge, when life roars at you, Dios dice, confía en mí, todavía, y vivirás. Trust me still, and you will live. Can I get an amen? ¿Podemos decir amén? Trust me still. No te des por vencido. Don't give up yet. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora en el contexto? What is it that has happened? Vamos a retomar la historia de lo que ha sucedido en Daniel. Oh, gracias, mi hermano.
Tranquilo, gracias. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? What has happened? Bueno, el rey ha dado un decreto, un edicto de que toda la persona de que no adoren al rey Darío tiene que ser echado al foso de los leones. Everyone that doesn't worship, not the statue, the king, el que no adore al rey tiene que ser echado al foso de los leones. Y estos amigos, ¿verdad? Supuestamente porque componían una comisión de sátrapas y de administradores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Dios le había demostrado tanto favor en una ciudad pagana. He has shown Daniel so much favor that he was one of the three administrators of the Med and Persian Empire. Pero ellos formaron una comisión, una conspiración para que el rey hiciera un decreto de que el que no adorara al rey fuera echado al foso de los leones. Y tenemos aquí entonces la reacción de Daniel. Porque recuerden lo interesante que aunque el rey parece que había un remordimiento, we see like a little bit of remorse in King Darius, ¿verdad? Un poco, porque él sabía que Daniel fue un hombre recto. Daniel was a righteous man. No había nada de lo que pudieran acusarlo. They couldn't blame him for anything. They couldn't find any fault in him. Pero cuando un rey daba un decreto, nadie lo podía derrogar. When a king gave a decree, no one can change it. So estaba obligado a hacer lo que dijo que iba a hacer. He was obligated to do. Y mire cómo responde Daniel. En el versículo 10, and I'll put it on the screen for you. Solamente le voy a poner estos dos pasajes. Look it up in the screen. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, ya sabemos cuál fue el decreto, right? We know what's the decree. Él se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Subraye eso porque vamos a regresar ahí después. Y ahí se arrodilló, se puso a orar, a alabar a Dios, pues tenía por costumbre 3 veces al día adorar a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? Adorar a Dios, orar a Dios. ¿Y qué sucede? Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. Esto ya cuando Daniel fue tirado al foso de los leones. Y la respuesta de Darío, o la pregunta que le hace Darío, Daniel, ¿estás bien ahí adentro? No me han hecho nada. Porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nos mantenemos firmes, anclados en la gracia de Cristo, podremos comprender cada vez más la soberanía, el poder y la autoridad de Dios de tal manera que nos demuestra que lo que el maligno intente para mal, Dios lo dispone para bien. Amén. Y servirá de testimonio. Me sacaron la pantalla. Se fue. Ahí está. Se lo voy a poner en la pantalla. Y lo voy a traducir. Cuando nos mantenemos firmes, anclados en la gracia de Cristo, podremos, aquí está el prerequisito, comprender cada vez más. You will understand more and more that God is sovereign. You will understand His power y su autoridad. Y saber que Dios de tal manera nos demuestra que aunque el maligno, todo el mal, el pecado, todos los leones, las llamas, lo que usted quiera decirle, no es mala suerte. It's not bad luck. No es mal karma, no es mala karma, no es nada de lo que usted le quiera llamar, es lo que del enemigo intente para mal, Dios lo utiliza para bien. Amén. Y servirá de testimonio para aquellos que están lejos de Dios. And it will serve as a testimony in your life for other people, but you have to stand firm. Pero tenemos que mantenernos firmes en medio de las llamas. En medio del the lion's den. El foso de los leones. Discúlpenme que es las lenguas, las múltiples lenguas que se me olvida un poco la palabra. Pero miren lo que dice el versículo 24, porque eso lo puedo decir yo nada más. Look at verse 24. Mira la respuesta del rey después de lo que le sucede a Daniel. That's
the king's response. Entonces, porque el rey, que es un rey pagano, era un rey pagano, he was a pagan king, he didn't worship God, no adoraba a Dios, pero por la firmeza de Daniel a la fidelidad de Dios demostrada a él una y otra vez, se mantuvo firme y fue de testimonio para el rey. ¿Qué dice el rey? Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado y ordenó a que ellos fueran arrojados al foso de los leones. Los que conspiraron en contra de Daniel, lo que el enemigo intente para mal, Dios lo propone para el bien de aquellos que le aman. ¿Qué querían ellos? Que él fuera eliminado. Al contrario, ellos fueron eliminados junto con su familia. Y dice que no habían ni tocado el suelo y ya se los habían devorado los leones. Entonces el rey Darío escribió un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Miren lo próspero y lo poderoso que era el imperio medo-persa. Dice: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y Él permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Amén. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra, porque Él ha salvado a Daniel de las garras de los enemigos. Aleluya. Gloria a Dios. Él profetizó algo que él mismo no creía porque nunca se convirtió en un seguidor de Dios, pero Dios lo utiliza para que de su propia boca dé alabanza y honra al Dios del universo, cuando Daniel y usted y yo nos mantenemos steadfast, firme y no titubeamos, aunque vengan los vientos fuertes, aunque vengan las llamas y aunque vengan los leones. Nos permanecemos firmes y fiel. We stand firm, we remain steadfast, even in the fire, even in the pit of the lions, even in the trials that we go through. And we will be a testimony to other people. Y seremos de testimonios a otras personas. Y la historia de Daniel, mis amados hermanos, fue motivo de esperanza para el pueblo de Dios hace 4,000 años, pero sigue siendo motivo de esperanza para nosotros hoy día. It's a story that provides courage, strength to stand firm 4,000 years ago, or whatever you want to put in numbers, but it still encourages us today. Amen? It still encourages us today. Pero ¿por qué tiene que ser de ánimo? Why does this have to serve as an encouragement for us? ¿Por qué tiene que servir de ánimo para nosotros? Para que cuando atravesemos nosotros por el rugido de los leones, no queremos hacer mucho más de los leones, pero créame que a veces las pruebas en nuestra vida parecen que fueran leones. We don't want to make too much of the lions here because they're literal lions, but sometimes it feels like we're about to get devoured by lions in our life. Pero nuestra posición, nuestra disposición en medio de esas pruebas, tristemente, many times the sad part is that our default disposition is to question God. Nuestra disposición, tristemente, en muchos casos es comenzar a cuestionar a Dios. Dios, ¿estás aquí? Si Dios es real, ¿por qué me está pasando todo esto? If God is here and if He's real, why is this happening to me? ¿Por qué me sucede todo esto? Si mira cómo yo he servido a Dios, mira cómo he tratado de hacer las cosas bien. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Why is God allowing this in my life? ¿Usted no piensa que Daniel se tuvo que haber hecho muchas preguntas también? You don't think Daniel asked himself questions? No? Because he's not Jesus, right? Porque no es Jesús. He had to ask himself questions. Daniel, fíjense, Daniel, lo único que tienes que hacer es no adores a Dios. 30 días. Just 30 days, don't worship God. What's the big deal? No adores a Dios por 30 días. ¿Qué malo puede pasar? ¿No has escuchado eso a veces cuando te dicen, pero ¿por qué tienes que ir a la iglesia todos los domingos? Si faltas un domingo, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Va a cambiar algo eso? ¿Qué malo hay en no leer la Biblia?
don't read the Bible. What is it going to make a difference if you don't read the Bible, right? Cultiva tu relación con Dios, pero oye, vas el domingo, ahora quieres ir otro día más a la iglesia. ¿Qué diferencia va a hacer eso? Does it really make a difference? ¿Hace diferencia en tu vida? Daniel solamente tenía que dejar de orar por 30 días y ya. No hubiera habido problema, porque el decreto era 30 días. Pero ¿qué hizo Daniel? Firme, aunque sea algo pequeño. Permanecer firme, hacer la voluntad de Dios. Y a veces ahí es donde más difícil se hace, ¿verdad? El obedecer la voluntad de Dios. And that's where the trial gets a little harder for us, porque tal vez para ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no vamos a ser tirados al foso de los leones, honestamente. Mainly, none of us here is going to be thrown into a lion. But it's a small thing, una cosa tan pequeña, en mi trabajo, en mi compañía, en mi hogar. ¿Qué voy a decidir? Am I going to choose to please? ¿Voy a decidir complacer a esa voz? ¿Qué importa? ¿Qué cambio? ¿Qué te puede pasar? ¿O nos mantendremos firmes en obediencia al Señor? ¿Por qué amar a nuestros enemigos? Why love your enemies? ¿Por qué vas a amar a una persona que te ha hecho daño? Why are you going to love someone who's hurt you? It's easy, right? Es fácil. Nos mantendremos firmes en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hace unos años atrás, ya creo que 10, 15 años, Lourdes me puede corregir, y en ese entonces las cosas no eran como son ahora en cuanto a la inmigración. Antes, en ese momento, para poder uno conseguir un estatus en este país, si no fuera es que no había privilegios para ningún país. There was not a privilege for any country. Tenía que salir una enmienda. There had to be an amendment that would grant you some type of freedom, algún tipo de beneficio migratorio. Y yo me acuerdo que yo cuestionaba a esta familia, porque el hermano siempre decía, pues nosotros veíamos que en la otra iglesia él iba en el bus para todo lugar, él y su familia, para el trabajo, venían, llegaban, y todo en el trabajo, hasta que un momento le preguntamos, hermano, pero maneje, ¿usted sabe manejar? Y la respuesta de él era no, porque sabemos que no podemos manejar. Pero un día yo sé que Dios va a recompensar nuestra fidelidad. Y así sucedió. A los 18 años su hija mayor pudo reclamarlos a ellos y permitir que ahora tengan un estatus migratorio. Pero no le voy a mentir, yo dudaba también. Decía, pero algo tan pequeño, solo maneja. No, porque nosotros queremos hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y Dios bendijo eso porque se mantuvieron firmes. Yo que sé que es algo pequeño y muchos podrían decir, bueno, ahora las cosas son diferentes, pero hay muchos ejemplos. A veces pensamos, bueno, mentirle a mi jefe, si mi jefe es un millonario, ¿qué cambio va a hacer si yo digo la verdad o no digo la verdad? Las cosas pequeñas, in the small things, you can give witness of your faithfulness to God. Podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios a nuestra vida. A este gobierno, ¿para qué si este gobierno es millonario? Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer lo que tenemos que hacer delante de los ojos de Dios y dejarle los resultados a Dios. Permanecemos fiel y vamos a ver la recompensa. We remain faithful even when the things are this small that you think they're not going to make a difference. And God is going to reward that faithfulness. Seguimos adelantando. Muchos de los teólogos estudiosos, al estudiar la vida de Daniel, dicen que Daniel se puede categorizar, basado en todos los eventos de su vida, como la historia de Daniel el Grande. Many theologians that study the Word of God, they say that Daniel's story could be known as Daniel the Great, because you gather a lot of his details and you say, wow, Daniel was a great man. Pero es mejor ver la vida de Daniel, no tanto como Daniel el Grande, sino como Daniel el Probado. It's better to see Daniel, not as Daniel the Great, but as Daniel the tested one. Daniel, the one who stood the trial.
¿Y sabe por qué? And you know why? Porque si usted se fija hasta este punto de la historia de Daniel, at this point in the life of Daniel, dicen los teólogos que aproximadamente Daniel estaba entre los 85 y los 90 años. Approximately in this stage of his life, he was almost 90 years old. Y su ministerio no tuvo mucho fruto, para que usted vea. His ministry didn't have a lot of fruit. No tenía mucho por qué demostrar, mira el fruto de mi ministerio. Es interesante porque imagínense hoy en día cómo pensamos, ¿verdad? A veces de la vejez, de que ya no hay propósito, ya no tenemos cosas que podemos hacer y Daniel nos demuestra que no importa, ¿verdad? La edad. No importa la edad o la etapa en que estemos viviendo, la edad no determina nada. Dios puede usarnos y a través de nosotros bendecir a muchas personas a cualquier tiempo de nuestra edad o a cualquier etapa de nuestra vida. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no tuvo fruto? Fíjense que 70 años, it was 70 years, la disciplina de Dios para el pueblo de Judá en Babilonia. It was 70 years. Aproximadamente Daniel llegó a los 16, ya está casi en los 90. Haga la matemática. You do the math. He probably got there as a teenager. He's almost 90 years old now. La Biblia nos dice que hubo cambio en Babilonia. There was no change. No había cambio. Pasó un rey, pasó otro rey pagano, conquistaron a una nación y conquistaron a otra nación. No hubo cambio. Había idolatría. Seguía la idolatría en el pueblo. Haga la matemática. Pongámosle 70 años que Daniel estuvo ahí. 70 years. ¿Cuántas veces dijo el pasaje que él oraba? How many times did he pray? ¿Al día? 3 times a day. Haga la matemática. Y no había cambio. There was no change. Pero Daniel no dejó de orar. No dejó de persistir en oración. No dejó de mantenerse firme en la oración y la alabanza al Señor. Y a veces puede que suceda eso en nuestras propias vidas, que pensamos, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Sigo orando, sigo orando, sigo orando. ¿Y cuándo, Señor? Y todavía, pero no nos demos por vencidos. Seguimos orando. We keep praying, and we don't give up. Y no nos damos por vencidos, como decía la canción, que las tinieblas se inclinan delante de nosotros. Amén. Nos regocijamos en las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros, aunque no podemos ver el fruto de nuestra fidelidad. Even though we don't see the fruit of our faithfulness, we still are called to remain faithful and faithful and faithful. Until when? ¿Hasta cuándo? No sé, mi hermano. Hasta que Cristo regrese o usted se vaya a la presencia de Dios. Amén. Eso es la pregunta, ¿verdad? Porque a mí me han preguntado, pastor, pero bueno, ¿hasta cuándo hay que seguir siendo obediente? ¿Hasta cuándo hay que seguir sirviendo? ¿Hasta cuándo? ¿No se aburre alguna vez? No, hay que seguir. We gotta continue being faithful. En el día que te aburras de tu vida con el Señor, arrodíllate delante de la cruz. Kneel down before the cross. No le voy a mentir. Hay momentos que se vuelve tedioso. There's times when it does get a little tedious. There's times when it does get a little overwhelming. But we know that He is faithful. Pero sabemos y recordamos que Él es fiel. Que Él es fiel y que Él sigue con nosotros. ¿Cuál fue el fruto de la vida de Daniel? What was the fruit of Daniel's ministry? Think about it. ¿Cuál fue el fruto? What was the fruit? What can we see? No, esa fue su respuesta a la fidelidad de Dios, pero el fruto fue que conspiraran en contra de él. Ese fue el fruto. ¿Qué más? Una sentencia por un rey idólatra y le regalaron un foso de leones. Ese fue el fruto. That was his fruit. De toda su fidelidad, de toda su integridad, toda su sabiduría. Ahora Daniel como un anciano. Y ese es el fruto de su ministerio. Podríamos decir que Daniel no fue muy
fructífero en su ministerio. Fue un fracasado. We could say he was a failure in his ministry. Y por eso a veces surge la pregunta, right? ¿Vale la pena hacer lo correcto? Is it worth it to do what's right in the eyes of God? Sometimes don't we ask that question, is it worth it? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar mi hijo? ¿Va a cambiar mi nieto? ¿Va a cambiar mi cónyuge? Y nosotros decimos, no importa, seguimos orando y seguimos implorando y seguimos manteniéndonos fiel, aunque no escuchemos o veamos la respuesta, nos mantenemos firmes y fieles sirviendo al Señor, y no porque no vemos resultados dejamos de obedecer, dejamos de buscar, dejamos de cultivar nuestra relación con Dios, que es lo que tiende a suceder tristemente. Sadly, that's what happens. Que cuando no vemos respuesta, cuando no vemos fruto, ¿quién es el que empieza a pagar los platos rotos? Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Dios está orando para tu bien. God is working for your good. God is working for my good. He's working for His glory. A veces los mismos jóvenes se preguntan, ¿vale la pena? ¿De qué sirve mantenerme puro para el matrimonio? What is it worth just remaining pure for marriage? Si todo el mundo lo hace, everyone does it, why can't I do it? No, you remain faithful to God. Tú mantente firme a Dios. No importa lo que los demás dicen. No importa las burlas de los demás. You remain faithful. And God will reward your faithfulness. Dios recompensará esa fidelidad. Israel no cambió. Pregúntense cuántas personas sí adoraron. Primero a Nabucodonosor. Cuántas personas sí adoraron a Darío y no fueron echados al foso de los leones. Pero la Biblia dice que solo uno nos menciona a Daniel nada más. Parece que tenía poco efecto en la vida de Daniel, pero lo que nos demuestra, lo que nos recuerda la vida de Daniel, y aquí empezamos ya a ver y aterrizar el avión para ver las sombras de Cristo. We're going to begin to land the plane and to see the shadows of Christ in Daniel. Nos recuerda que a través del libro de Daniel es cuando el mundo ruge y esas preguntas vienen a nuestra mente. Tenemos un llamado a la fe más allá de lo que el mundo o que el mundo podemos ver, más allá de lo que podemos ver. How do we see the gospel? ¿Cómo podemos ver el evangelio? Mire el último versículo del capítulo 6. Porque nosotros creemos que Dios puede cambiar a través de nosotros cosas más allá de nosotros si nos mantenemos firmes y valientes, porque nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que nuestro Dios va a cumplir sus propósitos a través de nosotros, pero el requisito, ¿sabe qué? Es que nos mantengamos firmes. Is that we remain faithful. God is going to accomplish His purposes. Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros, a través de nosotros. Tal vez no lo veamos, no lo lleguemos a ver, pero Él va a cumplir sus propósitos, porque Él es un Dios fiel. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, firmes. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice que Daniel oraba en su cuarto y las ventanas apuntaban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ahí está la clave. There is the key. Mire el versículo 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío, y el nombre que continúa es importante, y Ciro el persa. Ahí vemos las sombras de Cristo. There we see the shadows of Christ. ¿Por qué ora mirando hacia Jerusalén? Why does he pray looking towards Jerusalem? ¿Acaso la oración no funcionaba en Babilonia? Yes, claro. Dios lo había demostrado. Él se había demostrado fiel en Babilonia una y otra vez en la vida de Daniel. ¿No es así? Pero, ¿por qué entonces oraba mirando hacia Jerusalén? Why? Porque Daniel es un profeta, right? He's a prophet. ¿Qué importa que sea un profeta? Importa mucho que él es un profeta, porque él
oraba mirando las ruinas de Jerusalén. He prayed looking at the ruins of Jerusalem. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén? Había destrozado el templo, había destrozado las murallas. Jerusalem had been destroyed when it was invaded by the Babylonian king. Pero ¿cómo oraba Daniel? How did he pray? What did he pray? Él sabía y él veía con sus ojos de fe, no físicamente. Físicamente él veía las ruinas. No había esperanza, no había futuro. Pero como él sabía que Dios era fiel, él oraba mirando lo que Dios iba a hacer en la ciudad de Jerusalén, que un día el pueblo regresaría a Jerusalén y de Jerusalén iban a ser un Salvador, un rey, que ese rey sí iba a ser un rey eterno, un hombre intachable, perfecto, que nunca cometería pecado, que Pilato mismo dijo, nada hemos encontrado para culpar a este hombre porque vivió una vida perfecta, la cual usted y yo nunca podemos vivir. Pero y este Salvador no solamente taparía la boca de el león en la fosa, taparía taparía la boca de ese león que anda rugiendo, buscando a quien devorar. Y es el enemigo, Satanás. Amén. Por eso Daniel se mantuvo firme. La soberanía de Dios, pero la obediencia de Daniel. God's sovereignty, but Daniel was faithful. Daniel permaneció firme porque sabía que Dios iba a cumplir su propósito, aunque en esos 80 años que oraba 3 veces al día y nada sucedía, él sabía que algún día Dios iba a cumplir esa promesa y la cumplió a través del rey Ciro, porque el rey Ciro fue el que permitió que el remanente regresara a Jerusalén y volviera a construir el templo, construyera las murallas y de ahí nacería el hijo de David, el cual sería el rey eterno. And it's Jesus Christ, our Lord. And that's why we remain faithful. Y por eso nos permanecemos firmes y fiel en medio de la dificultad. That's why we remain faithful in the lion's den. Porque para usted quizás no sea Jerusalén. No quizás, no va a ser Jerusalén. For me it's not Jerusalem. Para usted no es Jerusalén. But you know how we pray? Pero ¿sabe cómo oramos nosotros? We look at the cross. Miramos la cruz. 3 veces a la semana, 3 veces al día. Cuantas veces usted lo quiera hacer, pero permanecemos firmes. Aun cuando venga la tentación. Even when the temptation comes. Like the temptation was there for Daniel. Daniel, 30 días nada más. No puedes dejar de adorar a Dios para que puedas vivir. Es lo que el enemigo siempre va a ofrecernos, ¿verdad? No importa. I will remain faithful. Permaneceré fiel en obediencia. Permaneceremos fiel aunque los demás se burlen, aunque dentro de mi misma familia me digan, estás loca, estás loco, estás perdiendo el tiempo. Yo me mantendré firme porque sé que Él cumple y Él nunca me defrauda. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por ese recordatorio tan necesario, Señor, que todos necesitamos, Padre. Señor, sé que dentro de nosotros, hoy mismo, hay muchos de nosotros que esa prueba es vigente, Señor. Para algunos es en el mismo trabajo, para algunos es en nuestro vecindario, para algunos es incluso en nuestras propias casas, Señor, donde tenemos ya sea nietos, cónyuges, hijos, Señor, que han nos han robado la autoridad que tú nos has dado como padres, tristemente, Señor. Y, Señor, yo quiero hoy mismo yo confesar mis propios pecados, Padre. Y también dar testimonio de cómo
tú permaneciste fiel, Señor, aun cuando en nuestras propias vidas como padres no veíamos los frutos. Y muchos se burlaban de nosotros por decisiones que tomaban para hacerte fiel a ti y para obedecer tu palabra. Padre, y hemos tenido el privilegio de ahora escuchar de la boca de nuestras propias hijas, como si no nos hubiésemos mantenido firmes y hubiésemos doblegado nuestra autoridad o delegado nuestra autoridad a ellas. Cuando no sabían lo que estaban haciendo, Señor, las consecuencias hubiesen sido diferentes. Pero gracias te damos y te pedimos perdón por las veces en que no lo hicimos. Pero gracias te damos por ayudarnos a permanecer fiel aun cuando éramos la crítica de otras personas. Y hoy vemos los frutos, Señor, años después, de que tú cumples tus propósitos en la vida de aquellos que no doblegan, que no, Señor, aflojan las piernas cuando vienen las pruebas difíciles, porque tú nos has empoderado, tú nos has demostrado que tú estás con nosotros en las llamas, en las aguas, y por lo tanto sí podemos, Señor, sí podemos permanecer firmes, sí debemos permanecer firmes, porque tú nunca nos has defraudado, nunca nos has fallado, y tu palabra nos recuerda que nunca nos vas a abandonar. O produce en nosotros firmeza, estabilidad en nuestras convicciones, en nuestra fe. Aun cuando esas tentaciones nos prometan beneficios inmediatos, Señor, ayúdanos a ver con los ojos espirituales, a ver, así como Daniel vio ruinas, el sufrimiento y la falta de esperanza que había en Jerusalén, pero él siguió y persistió porque sabía que un día tú cumplirías la promesa, que levantarías la simiente de la mujer que vendría de ese rey que es David, pero que ese rey sería mejor y mayor que Daniel y mayor que David, porque él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.